Bueno, de nuevo un saludo de paz y bien a todos y a todas. Estamos aquí como una familia. Al inicio decía Miriam, estamos la familia, ese equipo formativo que con gusto hemos ido creando. De nuevo, bienvenidos y bienvenidas. Nosotros quisimos preparar esta propuesta, ¿verdad? La escuela Cosmes Pesoto lleva el nombre del mártir, el fraile mártir en El Salvador, asesinado el 14 de junio de 1980. Nuestra escuela, para recordar, nace en el 2019, muy reciente, allá cuando nos juntamos, coincidimos Anselmo, David, Raúl, Rudy y mi persona en El Salvador y arrancamos queriendo aportar a la formación de agentes de pastoral de la familia franciscana. Luego la pandemia nos enseñó a entrarle a trabajar en línea y ahí nos quedamos aportando y el punto es un espacio de pensamiento y de actualización franciscana, contextualizado y con enfoque crítico desde la perspectiva teológica pastoral latinoamericana. Eso es lo que tratamos de mantener en cada abordaje, ¿verdad? Y hemos facilitado varios formatos diferentes en ese sentido, para toda un poco los modos, diríamos, cómo hemos, hemos abordado el franciscanismo, ¿verdad? Actualmente tenemos una vez al mes, algunos de ustedes entran, están en el chat también, una vez al mes con diferentes temáticas y tendremos como esperamos realizar otros 3 diálogos, webinar en espacios diferentes, con la línea de conducción de los estigmas de San Francisco de Asís, que es lo que estamos celebrando. La temática de hoy se titula El martirio constante de Monseñor Romero, y los expositores, pues ya la mayoría los conoce, a David Romero, máster en teología y doctorándose en teología también, con este énfasis o estudio e investigación sobre Monseñor Romero en la concepción de iglesia en las cartas pastorales y homilías de Monseñor Romero. Arnulfo Romero Galdames es lo que está trabajando, ya cerrando y próximo a defender David en el doctorado en teología. David es salvadoreño y con los salmos, con los poemas, estará Anselmo Maliaño, fraile franciscano, ¿verdad? Que estábamos viendo que era monje antes y hoy ya no. Y hoy máster en filosofía, es de nacionalidad nicaragüense y pues hoy ya lo hemos escuchado en otros momentos, ¿verdad? Mi persona, René Arturo Flores, ¿verdad? En este momento sirviendo en Panamá y salvadoreño de nacimiento. Así que aquí estamos para hacer este momento de reflexión, memoria de nuestro mártir y santo muy reciente para la iglesia oficial, Monseñor Romero, como le decimos con mucho cariño y fe en todo el pueblo latinoamericano. Vamos a tener el momento de oración. Yo proclamaré un texto bíblico del profeta Isaías. Pobre de aquellos que dictan leyes injustas y ponen por escrito los decretos de la maldad. Dejan sin protección a los pobres de mi país, roban a los pequeños sus derechos, dejan sin nada a la viuda y despojan al huérfano. ¿Qué harán el día que se arreglen las cuentas? ¿A dónde huirán? ¿Y quién los ayudará cuando desde lejos venga el desastre? ¿Dónde encerrarán sus riquezas? Palabra de Dios. Isaías 10. Con este espíritu profético de Isaías y de toda la profecía que ha habido en tantos mártires de América Latina,
seguimos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y ya para entrar en nuestra temática, cito palabras de Monseñor Romero de una homilía del 1 de julio de 1979. Yo denuncio sobre todo la absolutización de la riqueza. Este es el gran mal de El Salvador, la riqueza, la propiedad privada como un absoluto intocable, y hay del que toque ese alambre de alta tensión, se quema. Otra absolutización de los hombres que han perdido la fe en Cristo, la absolutización del poder. Se llega hasta la filosofía de la seguridad nacional, en donde todo se permite por el Dios poder. Bueno, aquí estamos y vamos a continuar en este espacio escuchando un poema de Anselmo. Paz y bien, mis hermanas y hermanos, voy a compartir pantalla y aquí está el primer poema que quiero compartir con ustedes. Se llama Testigo en odio a la fe y a la justicia. Y de una de las homilías de Monseñor Romero decía: el martirio es una gracia de Dios que no creo merecer. Pero si Dios acepta el sacrificio de mi vida, que mi sangre sea semilla de libertad y señal que la esperanza será pronto una realidad. Tu corazón se inundó sobre aquellas vísperas que descienden sobre marzo. Sangre esparcida en la historia, en los siempre crucificados, cuya cruz es ahora tuya, y mueres siendo resurrección. Corazón soportó las injurias, lágrimas y muertes, sombras desgarradas. Después de tus noticias, desembarcaban más jinetes, persiguiendo el devenir, innecesarias vigilias. Tu voz avanzó como buena noticia, eco de libertad que resuena, y aunque pasen los años, invocamos tu nombre y juntamos las voces incansables ante las incurables heridas que siguen solicitando la muerte. La tarde, aguardando la muerte, ocultando el canto de ofertorio, beber la oscuridad ya poseída o la sed extenuada y derramada de los soldados que arrastran sus propias condenas y retornan habituados a la nada. En la última cena celebrada, sobre el altar la sangre viva, Romero y el crucificado nos seducen más. Púlpitos que dejan sus huellas, eco atrincherado, al ritmo de la palabra anunciada, cantos del siervo sufriente, más allá de las horas consumadas, camino del mismo Calvario. Nuestra Señora de la Paz contemplaba los rostros desfigurados. En sus manos humildes de madre lleva odres de la sangre derramada, derrotas sin victorias, el perdón que brota de la cruz y la alegría de la nueva Pascua. Gracias, Anselmo, y con esta inspiración quedamos en el inicio de la reflexión que nos trae David.
¿Se ve la pantalla? Sí, la podés ampliar también, Ok, ahorita. cabal. Eh, Bien, entonces vamos a compartir una serie de datos sobre la vida y sosteniendo este tema, el martirio constante en Monseñor Romero. ¿Por qué? Porque, claro, tenemos la visión de que el martirio llega al momento de la muerte. Ya el Papa ha dicho en las encíclicas que el martirio es constante. Ya se ha dicho también el proceso de beatificación que él sufrió también, martirizado por varios elementos que vamos a compartir. Esta imagen que tienen ustedes, que de algún modo por esto no permite ver, pero esa es la imagen original, ¿no? Quizás no es esa propiamente la pintura, ¿no? Esa, pero esa es la imagen con todos los rasgos de vestimenta del obispo, la cruz, que es la que le encantaba a él, la que usaba en sus celebraciones, ¿va? Eh, y la Biblia latinoamericana. Y eso es importante, ¿no? Monseñor Romero sosteniendo o poniendo sus manos en la Biblia latinoamericana. Recordemos que la Biblia latinoamericana es la causa de la muerte de muchos catequistas y celebradores de la palabra. O sea, que la Biblia en sí misma latinoamericana significa un símbolo de la muerte de tantos hermanos y al mismo tiempo es profundamente la palabra de Jesús, de la cual él va a tratar de vivirla, ¿no? Hasta donde puede. Avancemos entonces. Recordemos, ¿no? Que Monseñor Romero no es un símbolo solo para los católicos. Monseñor Romero es un símbolo ecuménico, es un símbolo universal. Está en todas partes del mundo, ¿ya? Recordemos esto de la fachada de la abadía de Westminster, ¿ya? Donde se colocaron los 10 mártires ecuménicos del siglo XX. Y entre ellos está algo significativo, Monseñor Romero, a la par de Martin Luther King y a la par de Dietrich Bonhoeffer, ¿no? Dos mártires que de algún modo se conectan por la injusticia, pero también por la Guerra Fría y por la consecuencia también que provoca la Segunda Guerra Mundial. Bonhoeffer es asesinado por los nazis. Romero está en Roma cuando él sufre, ¿no? En carne propia el ir a trabajar, ayudar a la gente en tiempos de Segunda Guerra Mundial. Y Martin Luther King hace todo lo que puede en los 60 por de algún modo sostener los derechos humanos posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Así que hay que tener claridad que Monseñor Romero es universal, es para el mundo, no es para los católicos solamente, ni para los cristianos, es para todo aquel que quiera respetar la dignidad de los seres humanos y con ello los valores del Evangelio. Esta cita de Hechos que coloco atrás, ¿no? Hechos 9, 15, 16, pareció casi como una referencia inmediata de relación. Aquí está hablando en el caso concreto de Ananías, que el Señor le dice que vaya a visitar a Pablo. Pero es curioso, ¿no? Estas palabras. Ve, el Señor le dijo, ¿no? Ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Digo que Monseñor Romero es mártir constantemente. Entrémosle al detalle. ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Y por qué tiene que padecer constantemente? Una persona elegida por el Señor tiene que padecer. Esa es una paradoja que no tiene mucha relación lógica, pero veamos, ¿no? Primero hay que delimitar qué es un martirio, ¿no? Y qué es un mártir. Martirio o el mártir, de algún modo, es un asesinato. No olvidemos eso, no lo llenemos de romanticismo también el evento.
Es un asesinato. Han asesinado a alguien. Un derramamiento de sangre, donde hay dos posiciones claras, el verdugo y la víctima. Martirio también descubre la realidad del mal. Algo está pasando en nuestras realidades, de la cual el mártir es símbolo de la verdad, que hace descubrir el mal en esta realidad. Pero este mal hay que no tenerle miedo, pero sí respeto, porque esta maldad es tan poderosa que le quitó la vida a Jesús, ¿ya? Y si eso hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco? Esa es una inquietud que va a tratar de llevar Monseñor Romero a lo largo de la vida. Según la Iglesia, la fama de martirio es la opinión extendida entre los fieles acerca de la muerte sufrida por el siervo de Dios, por la fe, o por una virtud relacionada con la fe. Gracias a esta frase que propuso la causa de los santos en su documento Santorum Mater, artículo 5, se comenzó a pensar en la causa de canonización y elevarlo por mártir a Monseñor Romero, ¿ya? Y también provocó los discernimientos futuros que se van dando en el caso de Rutilio, en el caso de otros demás hermanos que van a ser, ¿no? Ya son beatificados o serán canonizados a lo largo de estos tiempos que vendrán. ¿Por qué decimos eso? Porque hay posiciones. La primera posición antigua es el odio a la fe. Pero claro, en el caso de Monseñor Romero, las personas que lo mataron pues eran católicos, iban a misa y comulgaban y se confesaban. Y eran gente buena, entre comillas, ¿no? Por eso que entra la polémica, ¿no? ¿Cómo es que los verdugos de Monseñor Romero son cristianos? Entonces hay que evaluar sinceramente, seriamente, la causa de la muerte. Después aparece, allá por los años 89, 90, el odium a las virtudes, ¿no? Odium ad virtus. O sea, ¿a cuáles virtudes? A la fe, a la bondad, al amor, a la justicia. A esas virtudes estamos hablando. Pero tampoco procedió. Hasta que aparece el concepto, el odio a las verdades o los valores evangélicos. Entonces ahí procede. Y gracias a el texto anterior que les mostré, con Juan Pablo II, y luego abre el proceso ya formalmente Benedicto XVI, ¿ya? Que a él de algún modo se le adjudica este propósito, el odium evangelorum, es decir, cualquier mártir en nuestro tiempo de injusticia social de los años 60, 70, 80, en tanto que defiende los valores del Evangelio, puede pasar a ser mártir, como hemos visto ciertos beatos que han pasado en este proceso. Y se quedó, ya con el Papa Francisco, se quedó el odium ad justitia et amoris, es decir, que ahora se puede hacer mártir a todo aquel que defiende la justicia y todo aquel que defiende el amor evangélico, ¿ya? Hablemos un poco del por qué Monseñor Romero es mártir del Evangelio y del Concilio Vaticano II, ¿ya? A lo largo de su vida. Yo sostengo que toda su vida fue martirizado. Infancia, seminarista, sacerdote, obispo, arzobispo de San Salvador. Nosotros conocemos su última etapa de vida, el martirio cruento de Monseñor Romero. Pero este martirio le deviene por una realidad confrontativa que vive El Salvador desde los inicios de su historia, ¿ya? En el caso de Monseñor Romero, entiende perfectamente la iluminación que va a arrojar Medellín, la opción por los pobres. Este es el clic, ¿ah?, que va a dar a la historia, a la vida de la iglesia y a la conciencia y al pastoreo de Monseñor Romero. Nace, como todos sabemos, ¿no? Por si alguien no sabe, el 15 de agosto del año 1917 en Ciudad Barrio, San Miguel. Aquí están las fotografías del padre y la madre de Monseñor Romero. Es curioso, ¿no? Por cuestiones de historia, el
7 de junio de 1917 hace erupción el volcán de San Salvador. 7 de junio, el 15 de agosto, el 17 está naciendo Monseñor Romero. ¿Qué tiene que ver eso? No, no estoy hablando de cosas mágicas, sino que tiene que ver porque él, su familia, entra en pobreza porque el telégrafo casi está llegando a su fin, ¿ya? Y de algún modo ese evento de San Salvador, el terremoto del volcán, por el volcán, hace que el telégrafo pierda su rigor, su importancia, y se comienza a colocar los teléfonos. ¿Y eso qué significa? Pues lo que significa para millones de seres humanos cuando cambia la tecnología y pues te quitan, ¿ya? Eso hace que la familia de Monseñor Romero, de estar en cierta posición económica, pasa a ser pobre. A la edad de 4 años, él sufre una parálisis. No se sabe qué fue, virus o lo que sea, poliomielitis no, pero algo le resultó complicado. Desde los 4 años hasta casi los 8 años. Son 4 años duros. Eso hace que Monseñor Romero se vuelva una persona toda su vida retraída, apartada. Un niño que no puede jugar, un niño que no puede compartir la vida con los demás de manera normal, digamos así. Le costó un mundo, ¿ya? Ese proceso. Gracias a una maestra que por su donación de tiempo y cultura le ayudó a formarlo en la educación primaria. Ya más o menos a eso de qué? A eso de unos 8 o 10 años, el alcalde del lugar, Alfonso Leiva, y el padre Benito Calvo, que es el párroco, ¿no? Son los que le van a iluminar de alguna forma, ayudarle a ver si él quiere ser seminarista, quiere ser sacerdote. Eso le emocionó a Monseñor Romero, a pesar de que él destacaba por humanidades o al canto o la carpintería como su padre, pero le animó bastante esa idea de ser sacerdote. Y al poco tiempo, como pueden ver acá, ¿no? Una foto de más o menos unos 10 años, 9 o 10 años, él ingresa al Seminario Menor de San Miguel, ¿ya? Jesús Delgado, un biógrafo de la época, de los más cercanos a Monseñor Romero, lo describe como una persona precaria de salud, áspero, de temperamento, nervioso, amante de la perfección, hasta la exageración, diría, hasta cierto punto, ¿no? Por poco indulgente con sus compañeros, pero siempre samaritano de todos. Ese es lo complicado. La vida de un seminarista es una vida, de algún modo, tendría que ser alegre, ¿no? Tendría que ser emocionante, pero para Monseñor Romero se vuelve como aislado, él se vuelve apartado. Él ora mucho, él no mucho comparte con juegos, con esto, con lo otro, ¿ya? Él está más dedicado al estudio, pero cuando se le pide servir, él sirve. Cuando se le pide acompañar, él acompaña. Cuando se le pide estar con los demás, con el que sufre, con la gente necesitada, él no tiene ningún problema de hacer eso. Al contrario, ¿no? Es que los demás no les gusta hacer eso. Y esto hacen polémicas, ¿ya? Hay documentos en la diócesis de San Miguel que todavía no se han publicado, donde Monseñor Romero dice que está siendo continuamente insultado, asediado por sus propios seminaristas, ¿ya? Hasta 2 veces el sacerdote del rector sería el seminario, pues le pide que se retire, ¿ya? Porque no compagina con los demás compañeros. O sea, son elementos que de algún modo van indicando cierto sufrimiento de su vida, ¿ya? Hasta aquí quisiera yo dejar un aspecto para pasar a otra etapa de Monseñor Romero, para dar chance a un diálogo, a alguna cuestión o alguna pregunta de esto que hemos compartido hasta el momento. ¿Alguna inquietud? Hay aspectos históricos que posible no teníamos presentes, ¿verdad? Puede levantar la mano con aquí en el Zoom o que se le vea en la pantalla.
Si estamos, continuamos en la otra parte, como bien lo decía David. Ok, bueno, seguimos entonces. Monseñor Romero, cuando es estudiante de teología, el obispo de San Miguel le ofrece un concurso de poesía, ¿ya? Entonces, junto con otro compañero que se llama Valladares, de apellido Valladares, eh, pues participan y los dos ganan el concurso. Bueno, en realidad lo gana Valladares, pero Monseñor Romero, pues es tan amigo del obispo que le concede ir a estudiar, a terminar los estudios de teologado a Roma. Estamos hablando del año de 1936, ¿no? ¿Ya? En Roma, muchas veces el estudio era interrumpido. Esas palabras de Monseñor Romero en uno de sus diarios de la Segunda Guerra Mundial. En Roma muchas veces el estudio era interrumpido por salir a socorrer a los desamparados pobladores de Roma. Así lo relata el mismo Monseñor Romero. Europa y casi todo el mundo era un puro incendio durante la Segunda Guerra Mundial. El temor, la incertidumbre, las noticias de sangre sembraban ambiente de pavor. En el Pío Latino, donde él estudiaba, el Pío Latino latinoamericano, las raciones se reducían más cada día. El padre rector salía a buscar qué comer y retornaba trayendo bajo el manto ayotes, cebollas, castañas, lo que podía. El hambre obligó a varios seminaristas a cerrarse, perdón, a varios seminarios a cerrarse. El Pío Latino tenía que hacer frente a aquella situación, pues todos sus alumnos eran extranjeros y estaban fuera de su patria. Lo que podían regresar a su patria se juntaban el peligro de la aventura. Las sirenas anunciaban casi todos los días las muchas incursiones de aviones enemigos y había que correr a los sótanos. 2 veces no solo fueron anuncios, sino que los suburbios de Roma fueron acribillados por horribles bombardeos. Es un poco de la fotografía de la época donde pues se ve, ¿no? Los bombardeos y la gente que sale después de los bombardeos a tratar de sacar lo que puede para emigrar, salir a otro lugar. Entonces, los seminaristas que colaboran, pues colaboran en eso, en ayudar a la gente a cambiarse de lugar. ¿Qué más puede hacer? Si no hay comida, hay poca agua, hay poca forma de sobrevivir. La gente que tiene en otro país, en otro lugar se va. Eso es lo que pasan haciendo los seminaristas en Roma, ¿ya? Y lógicamente los sacerdotes en Roma. Cosa muy distinta, ¿va? A la Roma de ahora, sin entrar en detalle. El ideal de sacerdote de Monseñor Romero era esto: la relación con el sacrificio de Jesús en la cruz. Él tiene claro esa discusión que de algún modo lo podemos ver también en Pablo. La cruz es el tema, ¿qué? El tema muy profundo de él. En palabras de Monseñor Romero dice, ser sacerdote era para él morir un poco cada día, hasta entregar toda su vida en aras de la muerte redentora de Jesús. Un morir que le permitiera, como Jesús, ser todo en todos. Un morir en la Eucaristía, ser eternamente derrotado en aras del amor, para ser eternamente resucitado. ¿Ya? Así lo publica Monseñor Romero en una revista interna del Pontificio Colegio Pío Latinoamericano en el 41. Ser con Cristo un crucificado que redime. Con Cristo ser resucitado que reparta resurrección. Es curioso porque esta frase, que es tan sencilla, es la que va a repetir en 2 de sus homilías más adelante. La clave de la salvación de los seres humanos es compartir la cruz, ¿no? Y mostrar signos de resurrección hacia el pueblo. De otra manera, dice Monseñor Romero, nadie se salvará. ¿Ya? Si no entramos al proceso de la cruz, que eso sería complicado, ¿va? No hay tiempo para explicar la concepción de Pablo, luego entender la concepción misma de Jesús, ¿no? El tema de la cruz, ¿ya? Pero es que sin cruz no hay resurrección.
Es entendible porque ahora a la gente les encanta ir a las procesiones. No hayan qué hacer en la Semana Santa, pero en la fiesta de resurrección no tiene sentido, porque no ven signos de resurrección en la vida cotidiana. Eso tendríamos que ser los cristianos, signos de resurrección de la vida cotidiana en el mundo. Ahí está una fotografía, ¿no? Una famosa fuente, ¿no? De Italia. Le encantaba, Monseñor Romero le encantaba andar paseando, conociendo, a pura pezuña, ¿va? No crean que es una cuestión de que tener plata, ¿no? Hay que tener curiosidad. Uno llega a una ciudad y lo primero que hace es salir a caminar. Ya no importa dónde vaya, ¿ah? No importa si duelen los pies, a él le encantaba andar por todos lados. A ver si bajo esto para poder ver el texto. Monseñor Romero fue ordenado sacerdote un viernes 24 de abril de 1942. Y si vemos las fechas, es una fiesta, estamos dentro de la fiesta de la resurrección, 24 de abril. Todavía se quedó en Roma intentando terminar su tesis, una tesis sobre mística y algo parecido, pero no lo hizo, no terminó. El 15 de agosto del 43 abandona Roma por avión junto con Rafael Valladares, un compañero de él, hacia Barcelona. Luego en barco hacia América, ¿no? El barco atraca en La Habana, Cuba, el 23 de septiembre de 1943. Este es el barco, ¿no? El Marqués de Comillas, famoso barco que hacía su recorrido desde el Mediterráneo, iba a La Habana y luego pasaba hacia arriba a Nueva York, ¿ya? Hasta le ponían el apodo que era el barco de los curas, ¿verdad? Y viajaban los sacerdotes hacia Roma y hacia América y así iba, ¿no? Ese proceso. Lo complicado es cuando Monseñor Romero llega a Cuba, ¿no? Para entender esto hay que saber de que un mes antes, ¿no? Estamos hablando, no, perdón, 3 meses antes, agosto, julio, junio, ¿no? En junio habían llegado 2 espías nazis vestidos de sacerdotes a La Habana, Cuba. Hay que entender, ¿va? El tiempo de La Habana son como el filtro de los Estados Unidos para no meter espías nazis a América. Entonces, a estos sacerdotes los agarran, los torturan, los violan y los matan. 3 meses después, claro, vienen 2 sacerdotes de Roma, la Roma aliada con ¿cómo se llama? Benito Mussolini, aliado con Hitler, ¿ya? Entonces, claro, creen que son 2 espías también nazis. Te los agarran, los torturan, los llevan a un campo de quebrar piedra, a una cantera, ¿ya? Y pues ese tiempo es amargo. Estamos hablando de septiembre, octubre, noviembre, hasta mitad de diciembre, unos sacerdotes claretianos descubren que estos son sacerdotes, ¿ya? Entonces le piden al gobierno que interceda, que son sacerdotes, comienzan a hablar, ¿no? Por teléfono al Salvador a ver qué pasa y efectivamente son sacerdotes. No vamos a detenernos tanto en esto, pero hay una entrevista que hace José María Vigil a Monseñor Romero, muy, muy detenida. Le llevó casi los 3 años a María Vigil por pedazos, ¿va? Ir entrevistando a Monseñor Romero, que es el fruto del libro Piezas para un retrato, ¿ya? Y María Vigil, de boca de Monseñor Romero, le dice que pues no, esos temas mejor no se tocan. No quiero tocarlos, dice Monseñor Romero, porque son muy duros. ¿Qué será? ¿Qué será lo duro? Es lo que se pregunta uno, ¿no? ¿Qué le habrá pasado a Monseñor en 3 meses de captura? Que él ni siquiera es capaz de compartirlo. Y esto no lo compartió con nadie, ni lo escribió en ningún lugar. Este es un secreto que se llevó a la tumba. ¿Qué le pasó a Monseñor Romero? Que de algún modo lo hizo más ensimismado todavía, más retraído, con sí mismo, ¿va? Hay que entender a Monseñor Romero que en su faceta de ayudar al pueblo era otro, era otra persona.
Solo termino con esto y da ahí espacio para ver si ya hay alguna pregunta. Es un defensor del magisterio eclesial, hasta el punto de tener conflicto con el gobierno. Por ejemplo, cuando entra en discusión con el general Fidel Sánchez Hernández, que es ministro del Interior en el gobierno del coronel Julio Adalberto Rivera. Estamos hablando de los años 1952-53, ¿ya? Para mí no valorar el matrimonio religioso frente al civil. ¿El contexto cuál es? Le está acusando el ministro de Relaciones Exteriores que la iglesia está bautizando, ¿ya? Está al mismo tiempo celebrando matrimonios sin tener el matrimonio civil previo. Entonces, Monseñor Romero le escribe: sigue la absurda intransigencia del señor ministro del Interior, Fidel Sánchez Hernández, que luego va a ser presidente de la República, acerca de la prioridad del matrimonio civil. ¿Será verdad que hasta proyectada del archivo parroquial de San Miguel, donde dicen que el ministro consta miles de matrimonios religiosos sin matrimonio civil? ¿Con qué derecho la podía hacer? Exponemos en forma de interrogaciones esas ideas porque francamente no quisiéramos creer que el coronel Sánchez, dada su cultura con ribetes europeos, tenga esta mentalidad de trasnochado liberalismo. ¿Ya? Monseñor Romero, cuando se trata de decir la verdad, siempre fue recto. Cuando se trata de defender a la gente, siempre fue recto. Ahí no hay un Monseñor Romero que cuando llegó al arzobispado, ahí comenzó a denunciar. Él siempre está denunciando. Él siempre estaba en contra de la gente que esclavizaba a las pobres cortadoras de café. Con el salario, con las injusticias, siempre está detrás de eso. ¿Ya? Aquí tenemos una foto, ¿no? Arriba, Monseñor Romero jugando con unos niños. ¿Ya? Es un parque de San Salvador, Planes de Rendero. Y abajo tenemos la foto de el presidente Lyndon B. Johnson visitando El Salvador, allá por finales de los años 60, ¿ya? Ahí tenemos a Fidel Sánchez Hernández. En las figuras, fotografía es interesante porque muestra ¿cómo el servilismo, ¿no? De nuestros presidentes militares con los gobiernos estadounidenses. Siempre están detrás, ¿no? A lo que ellos dicen, siempre estamos detrás. ¿Ya? A ver, un espacio entonces para si alguien quiere compartir algo. ¿Alguien tiene alguna intervención? ¿Quiere preguntar? Yo lo que quiero decir es que aquí en Argentina el matrimonio civil precede obligatoriamente al matrimonio religioso. Eso no sé a partir de cuándo, pero es así hasta el día de hoy. Digo que todavía estamos en veremos con esas cosas, ¿no? Como decís vos, David, habiendo pasado distintos gobiernos, todo tipo de colores, eso no se modificó. Pues sí, la iglesia siempre ha sido respetuosa de las leyes y eso no hay por qué decirlo, ¿no? ¿Por qué contrariarlo? O sea, el asunto es que el mismo gobierno le está acusando de algo que no es cierto. Ese es el punto medular, ¿ya? Y es el punto que de algún modo Monseñor Romero siempre va a reaccionar. ¿Ya? No se puede tolerar la mentira y la injusticia, ¿no? Y tampoco se puede callar. Si se calla, entonces yo soy parte de esa mentira. ¿Ok? Ana, Bueno, nosotros aquí en Guatemala, como decía usted, el servilismo a Estados Unidos, porque aquí nos quitaron a Jacobo Arbenz, a pesar que era un presidente militar, pero un excelente presidente. Quería que Guatemala prosperara por ella misma, porque tiene su riqueza, pero eso no le conviene a Estados Unidos. Y por eso es que sacan al pobre presidente, ¿verdad? Diciendo que es un comunista. Yo creo que toda Centroamérica ha pasado esto. Y con respecto al matrimonio, pues aquí no lo puso
Mariano Galvez, el matrimonio civil, ¿va? Ahora yo me digo, ¿por qué en Estados Unidos solo se puede uno casar o solo por lo civil o solo por lo religioso? No por fuerzas tiene que ser de los dos. En cambio nosotros sí, civil y religioso, ¿verdad? Solamente, gracias. Sí, bueno, Gracias, Ana. Sí. Esto de los contextos es muy importante, ¿verdad? Porque es lo que David nos está presentando, la relación de Monseñor Romero en sus contextos, porque así se va a comprender la palabra. Vamos a escuchar un poema que Anselmo en este espacio, nuevamente para inspirarnos un poco más. Gracias, René. Gracias a ustedes que están aquí presentes. Y estoy compartiendo. El poema se titula Amante fiel del pueblo siempre crucificado. En una homilía de Monseñor Romero del 6 de enero de 1980. No me consideren juez o enemigo. Soy simplemente el pastor, el hermano, el amigo de este pueblo. Y así, nacido entre el amor eucarístico, alimento muy necesario, entre los altares demolidos, de pronto se alzó una voz, y junto a otras voces más, como un nuevo Moisés, rescataron al pueblo del norte. Dios guiaba a su pueblo crucificado, pulgarcito que se alza en la guerra, herederos de sueños y libertad, cruz y cruzadas de la orfandad, escuadrones de la muerte, inquisidores de lo imposible, aquellos que pusieron el dedo en el silencio que repite la muerte, en la hora misma de la ofrenda, sangre de Nabó que sigue convidando entre las amenazas del amor, ofensiva de las horas inalcanzables. El Señor ha exaltado a sus profetas y ha dado fuerza a los débiles, a los caídos entre las tinieblas. Los ha sacado a la luz. Incontenible es su justicia. Su misericordia se desborda, eco propicio que pregona su amor. Los que adoraban el poder quedaron totalmente derrotados, aunque retoñan en todo el orbe y pronto se secan como la hierba, como tecomates agrietados. Sombra que sigue guindeando precisamente en la misma sangre, danza de los lobos de siempre, que cambian de ritmo y cuentan sus propios sueños. Noches contra noches interrogadas, oscurana del alma fría. Gracias, Anselmo. Esa inspiración que ya contextualizado y con la palabra de Monseñor Romero tiene todavía más sentido. Continuamos con David. después de salir de Cuba, Monseñor Romero, pues es llevado, ¿no?, a San Miguel. Él se restablece, estamos hablando de la mitad de diciembre, allá por el principio de enero, llega a San Miguel. ¿Cómo se llama? Es alardeado por todo el pueblo porque lo creían héroe de guerra, ¿no? Había sido torturado, había sido preso, o sea que era el célebre del momento, ¿ya? Y al mismo tiempo, pues claro, el padre que viene de Roma, o sea que no es cualquier padrecito, ¿va?
el obispo inmediatamente lo manda a un lugar, a Namorós, es su primera parroquia, de la cual realmente no va a estar más que 2 o 3 años, porque el obispo necesita a alguien que le colabore en la diócesis. Entonces él va a pasar casi 26 años de su vida en San Miguel, siendo párroco de un lado, al otro lado, otro lado, otro lado. Bueno, si uno junta la biografía de John Sobrino, la de Moroso de la Roca y la de Jesús Delgado, pues a mí me salen 32 cargos que tenía Monseñor Romero en San Miguel. Un poco refiere esta cita, ¿no? Monseñor Romero era caritativo con los pobres, tocaba el corazón de las personas con sus predicaciones, daba de comer a quien tenía hambre, fundó la Asociación de los Limpiabotas en San Miguel, o sea que estaba metido en todo, ¿ya? Hasta se dedicaba por los limpiabotas de San Miguel, fundó el oratorio juvenil que servía para dar catequesis y escuela profesional para oficios de artesanos. Visitaba regularmente los presos, ayudaba a las prostitutas a dejar la calle y a los alcohólicos la bebida. Visitaba cada semana a los enfermos del hospital. Pedía alimentos a Cáritas Diocesana y fomentaba en los ricos hacer donaciones a los pobres. Es un poco lo que menciona Moroso La Roca, ¿ya? Es un sacerdote que hace un buen equilibrio entre espiritualidad, trabajo pastoral y fidelidad a la iglesia, pero sobre todo un ser humano normal, que demuestra la debilidad humana, como cuando relata en sus cuadernos espirituales que evitaba a toda costa la tentación de la sensualidad, la cual no la negaba ni la sublimaba, sino la ofrecía por un seguimiento fiel a Cristo y como sentido de martirio. Ahora, para Monseñor Romero, la sensualidad pues poseía 3 significados: atracción hacia el otro sexo, peligro de aburguesamiento y la disipación espiritual. Claro, es una persona que no para y eso le va a tocar problemas más adelante, ¿no? Allá por el año 65 le va a generar un problema grave de salud, del cual tiene que pedir permiso y el obispo le concede el permiso que se vaya 3 meses y como él es bueno para andar vagando, siempre se va a México o se va para Roma. ¿Sabes? Una cualidad de Monseñor Romero es que es vago. Si le dan chance, él se va para Roma, ¿ya? Él se va para otro lado, a dar conferencia, a dar lo que sea, a compartir la vida, a aprender de los otros, etc. Es una persona que no tiene un mundo pequeño, ¿va? Quizás los que viajan más entenderán eso que quiero decir, ¿va? Es decir, cuanto más viajas, el mundo se te expande y la capacidad de ver las cosas también. Y la comparación de lo que ves con lo que tenés es también muy importante. El otro detalle que se muestra aquí en el texto es el tema de la sensualidad que él le llama, ¿verdad? Es un tema de siempre para los sacerdotes. Claro, porque no se les permite casarse por los votos o por las promesas que se hacen. El problema es que sigue, pues, y eso es normal, que tengan atracción, que se enamoren de alguna mujer, eso es normal. Y eso lo refiere Monseñor Romero como un sacerdote normal, ¿ya? Para que se nos quite la cabeza de que es un ser excepcional que bajó de las nubes. No, no, es un ser humano, ¿ya? Que tiene estas dificultades y él las expresa en sus cuadernos, ¿ya? Pero al mismo tiempo dice que el peligro está en la forma de aburguesamiento. Es decir, cuando ya no tenés nada que hacer es porque se te vienen todas esas ganas de tener una mujer, ¿ya? Pero en cuanto estás ocupado y estás dedicado a la labor pastoral y evangelizadora, pues poco tiempo te queda para andar buscando mujer, ¿ya? Pero al mismo tiempo dice la disipación espiritual, que no es simplemente estar orando, sino que es una cuestión de estar continuamente viviendo esto que hemos dicho, que hemos prometido, ¿ya? En San Miguel toda la carga hizo mella en la salud del padre Romero. Se habla de una crisis de salud severa en 1955, perdón, 65, les dije 55,
cuando el obispo Miguel Antonio Machado y Escobar le obliga a tomar 3 meses de vacaciones y aprovecha su ausencia, y aprovechando su ausencia, muchos enemigos suyos, incluyendo sacerdotes, ¿va?, lo difaman y le calumnian por su enfermedad, robo de dinero y hasta afirmar que estaba loco. Ante esta lista de difamaciones, el padre Romero guarda una carta de un amigo que le escribe al nuncio del Salvador. O sea que este volado se volvió problema. Y la enemistad que tenía con los sacerdotes de San Miguel era un problema. Es decir, casi como que él era el trabajo de todo, pues. O sea, cualquier tema, quién va a predicar? Monseñor Romero. ¿Quién va a trabajar la cuestión de esto de la Virgen de la Paz? Monseñor Romero. ¿Quién es el que se encarga de la construcción de catedral? Monseñor Romero. Él está en todo, ¿ya? Y eso de estar en todo hace problema. Bueno, esto llegó hasta el nuncio, hasta pedirle que lo quiten de San Miguel, y Monseñor le escribe, ¿no?, al nuncio. Le afirmo a usted, perdón, esta es una carta que Monseñor Romero guarda, ¿no?, del médico. Le afirmo a usted que el padre Romero no padece de tuberculosis pulmonar. Hasta ese chambre le habían puesto, que padecía estaba podrido los pulmones. Quienes afirman que el padre Romero está loco están falseando su condición. El padre Romero no padece de una manoplegia o una parálisis de algún miembro del cuerpo humano. El padre Romero es un sacerdote digno, gran luchador e incansable en su trabajo. Y ese afán de trabajar, indudablemente, en ciertas ocasiones, lo lleva a un agotamiento natural, ya que todo organismo sometido a un trabajo de tal naturaleza y tan excesivo, es lógico que se canse y que necesite un periodo de recuperación. Por eso yo, tanto en lo profesional como en lo personal, he obligado al padre Romero a que tome sus vacaciones y salga del país si es posible. ¿Ya? Está el archivo general del arzobispado, los datos que se extrajeron, ¿no? Y que también Moroso de la Roca los retoma, ¿no?, en su biografía. Bueno, en abril de 1970, el nuncio del Salvador en ese tiempo, Girolamo Prigione, comunica a Monseñor Romero la voluntad de Pablo VI de consagrarlo obispo. Al asumir el cargo de obispo auxiliar de la arquidiócesis de San Salvador, inmediatamente consulta a los consejeros. Los consejeros son varios, entre ellos se puede destacar al padre Ascue, que es jesuita, y Fernando Sáenz Lacalle, que fue del Opus Dei, y arzobispo después, muy después de Monseñor Romero, quienes ven positiva la aceptación de su cargo como sacrificio, expiación y como responsabilidad del buen pastor, que da su vida por sus ovejas. Esta visión del pastor y las ovejas no es nuevo, es la visión que todo obispo tendría que tener, ¿ya? Pero el problema es que eligen a Monseñor Romero porque esta es la condición, que el cargo implica informar el trabajo pastoral que está haciendo Luis Chávez González, el arzobispo que está dejando el cargo, y Monseñor Arturo Reveridama, que es el obispo auxiliar también. Ahí está la clave. Él va como obispo auxiliar, ¿ya? Entonces, le va a transmitir todo lo que escuche, todo lo que hacen estos dos obispos a Roma por medio del nuncio. Y eso le genera un problema grave a Monseñor Romero, ¿ya? No es querido, no es muy bien querido. Y también en este periodo entra en discusión con los jesuitas de la UCA, especialmente de la UCA, ¿ya? Con Ignacio Yacurilla, Martín Baró, ¿ya? Todos los mártires que conocemos del Salvador, los jesuitas, ¿no?, entran en discusiones directas, ¿ya? Los acusa que son marxistas, que son comunistas, que están introduciendo política, ¿no?, que están desviando la actitud correcta de los jóvenes, etcétera, 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 ¿ya? Que el externado, que es un colegio salvadoreño acá de los jesuitas, están dando instrucciones comunistas y marxistas. Esa era la idea de Monseñor Romero con respecto al trabajo que hacían los jesuitas en la UCA del Salvador. Ya, poco a poco él va
tratando de entender, pero él sale de ser obispo auxiliar de San Salvador con una mentalidad bastante distinta, ¿no? Ni siquiera al nivel del concilio, porque ya estamos en tiempos del concilio. Entonces, lo eligen obispo de Santiago de María. Aquí tienen todo, aquí está Monseñor Romero y aquí están los sacerdotes, ¿ya? Que lo acompañaron en ese momento. Aquí está el Monseñor Cabrera, que va a ser después, ¿no? De obispo de Santiago de María. Estos son, ¿no? Pero algunos de estos son, ¿cómo se llama? Pasionistas. Y estos pasionistas tienen un trabajo estupendo de colaboración al campo, derechos humanos, constitución de la República, cooperativismo, y van a crear un lugar que le llaman el despertar, ¿no? Es un lugar donde se da capacitaciones de todo tipo, derechos humanos, doctrina social de la Iglesia, leyes de la República, cooperativismo, etcétera, ¿ya? Monseñor Romero viene con mala vibra contra este movimiento, ¿ya? Y va a ser una lucha entre los padres pasionistas y Monseñor Romero en Santiago de María. Pero al final, Monseñor Romero reconoce que aquí hubo un cambio. Y el cambio se gesta gracias a estos sacerdotes pasionistas, pero por un evento. El evento que le llamamos en El Salvador la masacre de las Tres Calles, ¿ya? Y de algún modo podríamos decir es cuando Monseñor Romero entra a entender mejor el documento de Medellín. El 21 de junio de 1975, Tres Calles es un cantón del municipio de San Agustín en Jiquilisco, Usulután. Los hechos de la masacre son: a la 1 de la madrugada asesinan a José Alfredo Astorga, de 23 años, Héctor David Astorga, de 17, José Alberto Astorga, padre, 58 años, José Alberto Astorga, hijo, 28 años, y Santos Morales, de 38 años. Llevan preso a Juan Francisco Morales, a quien asesinan al día siguiente. Únicamente dejaron vivo al menor Juan Astorga, de 13 años. Destrozan la casa, roban fotografías y amenazan que van a volver. Toda la comunidad acusa a la Guardia Nacional de San Agustín. ¿Cuál es el problema acá? Cualquiera diría, en términos oficiales, son comunistas, por eso son masacrados. Pero Monseñor Romero los conoce. Y de algún modo eso va a ser mella, profundidad en su conciencia y en su vida. ¿Qué pasa? Que están asesinando a gente humilde, que están asesinando a gente inocente, que no está metido en comunismo ni que ocho cuartos. Es simplemente gente campesina que quiere salir adelante, que está trabajando en cooperativismo, que quiere buscar su desarrollo, su dignidad. ¿Cuál es el problema? Es aquí cuando Monseñor Romero comienza a escribirle al presidente para que le diga qué está pasando, por qué se están asesinando personas inocentes, ¿ya? Y hay un periódico, ¿no?, de la época que se llama La Voz Popular, donde es muy crítico. Hay que entender, esos periódicos no se publicaban y se tiraban fácilmente. No, esos periódicos eran clandestinos, ¿no? No se sabe dónde se impresaban, pero se salían a la luz. Hay gente que los repartía a personas claves del lugar, ¿no? De los cantones, de los municipios, para que vayan conociendo lo que detrás está pasando, ¿ya? Monseñor Romero va a escribir, ¿no?, en este periódico. Y eso va a ser el ¡guau! ¿Por qué? El obispo está escribiendo en un periódico clandestino, no oficial, y en contra del gobierno. Es decir, esto ya va diciendo el talante, ¿no?, de Monseñor Romero. El 3 de febrero del 77 es nombrado por el Papa Pablo VI como arzobispo de San Salvador para suceder a Monseñor Luis Chávez González, este viejito que está acá, ya está anciano, ¿ya? 75 años sobre 76 ya. Muchos sacerdotes y laicos de la arquidiócesis sintieron extrañeza ante su nombramiento, pues prefería el cargo a Monseñor Arturo Rivera Damas. Él era el obispo auxiliar de Chávez González.
Arturo Rivera y Damas conocía bien el trabajo pastoral de Chávez González y presentían que iba una involución, vamos hacia atrás, ¿no? En el proceso pastoral con la llegada de Monseñor Romero. La cuestión va a cambiar, ¿no? Porque la historia es así, ¿no? A meses de, de la consagración, ¿no? Del cargo de arzobispo, pues matan a su amigo. Estamos hablando a un mes exacto y 8 días, 9 días, ¿no? El 12 de marzo de 1977. El padre grande, jesuita, ¿no? Que ahora es beato, tiene que salir de San Miguel e ir hacia, ¿cómo se llama? Ayúdame, René. Ya, Al Painal, ¿va? Painal. Al Painal. Entonces, ahí están esperándolo en el camino la Guardia Nacional con ametralladora. Ahí lo rocían. Ahí van otros dos, ¿sabe? Un niño y un anciano que mueren con él. ¿Ya? Lo curioso es que en la cuestión de el análisis forense de Rutilio Grande, también de los tres, es que el médico dice que ya había muerto, pero ya estando muerto, lo rociaron toda la espalda de balazo. O sea que eso ya indica, ¿no? Indica que esto es un odio contra un estilo de vida de sacerdotes, un estilo de trabajo evangelizador y un estilo propio de acompañamiento al pueblo. Aquí tenemos una foto, no sé si es posible agrandarlo, ¿no? No, bueno, aquí están, ¿no? Aquí está Ignacio Yacuría, está atrás, visitando el lugar donde asesinaron a Rutilio, está Segundo Montes, ¿ya? Y está Ignacio Martín Baró, tres de los jesuitas que van a ser asesinados en el 89. Y esta fotografía es casi como 2 días después de la muerte. ¿Eso qué significa? Había un retén del ejército que no podía entrar, pero ellos no les interesa si mueren o no. Tienen que visitar el lugar donde falleció su compañero, ¿ya? Igual Monseñor Romero, él es amigo íntimo de seminario. Digo, Rutilio Grande está en el seminario dando clases, él llega como, como obispo auxiliar, ¿no? A pesar de que hay peleas con los jesuitas de la UCA, él entabla una amistad muy fuerte con Rutilio Grande. Y parece ser que Rutilio Grande le ayuda a entender muchas cosas del concilio de Medellín. Y eso le va a preparar para ser el arzobispo posterior que vamos a tener. La muerte, algunos dicen y lo conectan como que fuese igual en el caso de Juan el Bautista con respecto a Jesús. ¿Ya? Es la muerte la que te sacude. ¿Ya? Aquí no hay la conversión que muchos llaman, más de Monseñor Romero. No, Monseñor Romero es bueno, ya te lo he venido diciendo. Lo que ha pasado es que él no tiene todavía la fuerza, el coraje de enfrentarse al gobierno, de enfrentarse a las élites poderosas, de enfrentarse a los que asesinan, los causantes del asesinato. Es ahí el Monseñor Romero que ahora conocemos. ¿Ya? Bueno, dejo un espacio para ver si hay alguna reacción. Muy bien. ¿Quieren participar? Ya hay bastante contenido. Como dicen ustedes, desde su niñez fue un mártir, ¿verdad? Ha sufrido mucho y igual que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que por decir la verdad, pues lo mataron, ¿va? Y él se ve que vivió el Evangelio, ¿va? Solamente. Gracias. Pero no va manejando. Ana García. Ya no escucho. ¿Alguien más se anima? Yo quizás, David, solo recalcar quizás un poco y secundar un poco a las ponencias que no sé si nos aclarás o formalizás mayor la idea de que se dice que cuando Monseñor Romero llegó
como obispo a Santiago de María, ahí donde se escribe una frase muy, muy famosa de él, ¿no? Que dice de que cuando llegué a Santiago de María me topé con la mayor extrema pobreza, ¿va? O sea, una, no pobreza, sino que extrema pobreza de campesinos y campesinas, que en esa ocasión, en esos años, sucedía pues en ese sector, del sector oriente de nuestro país. Y conjuntamente, posteriormente, que se da esta primera masacre, donde él, eh, tengo entendido que conocía personas, campesinas que habían sido asesinadas, ¿no? Y el donde se pronuncia, él escribe al presidente Molina, ¿no? Si no mal me recuerdo. Tal vez puedes ahí comentar algo acerca de eso. Pues sí, o sea, la Santiago de María es zona cafetalera y eso significa que mucho de la gente pobre vive como colono. Para los que no entienden qué es ser colono, es que vos no tenés un trabajo estable, sino simplemente vivís dentro de la hacienda. Y en tanto que vivís dentro de la hacienda, pues el señor del hacendado, pues no te paga, dinero no te da, ¿ya? Sino que simplemente con tu trabajo le estás pagando el derecho a vivir en su lugar. Vos tenés que buscarte, rebuscarte qué hacer, ¿ah? Sembrar un palito, sacar a vender al mercado, o sea, una extrema pobreza. Existe el libro, ¿no? Que escribió Juan Macho, ¿ya? Que dice, en Santiago de María me topé con la miseria. Es lo que quería decir, va, Melvin. Me topé con la miseria. Esa es lo que la frase que decía Monseñor Romero. O sea, Santiago de María es una zona de pobreza extrema. Hay muchas cosas, bueno, quizás tiempo no hay, pero hay muchas cosas que contar. En este tiempo, Monseñor Romero se dedicó todos los días en la madrugada, porque él siempre en la madrugada iba a jalar a la gente de la plaza y lo llevaba a comer, a la cena, a la mesa del obispo. Dice, ¿cuándo has visto eso? ¿Ah? ¿Cuándo has visto eso en otro lugar? Un obispo que se encarga de hacer eso todos los días. Eso era como religioso, ¿ah? Hablar a la gente que pasa hambre y la lleva a comer con él a su mesa. Eso era todos los días, de lunes a viernes. Sábado no, decía, porque tengo otros cargos y otras cosas, así que no me comprometo, ¿ah? Pero sepan que ustedes tienen desayuno de lunes a viernes, ¿ya? Todo lo que encontraba. Ya quisiéramos nosotros que un gobierno hiciera semejante cosa, ¿ya? Que lo puede hacer perfectamente, ¿ya? Otra cosa, el Monseñor Romero es muy dedicado a salir. Él está continuamente con la gente, con el pueblo. Y yo creo que esta es una clave fantástica para todo el que quiere ser evangelizador. No, no esperes que la gente te llegue. Ya el Papa lo ha dicho, ¿va? Ya salí de la iglesia, ¿ya? La cuestión es que tenés que encontrarte con la gente, conocerla, ir a las calles, a los pueblos, a donde sea, ¿ya? Individual, organizadamente. Si somos comunidad, vamos como comunidad. Pero ya cambiemos, perdón, si me extiendo, ya cambiemos el método ese de jalarle el tumulto de gente, sacarlos a la calle, ir a tocar puertas, recitarle 2, 3 versículos de la Biblia y creer que con eso lo estamos convirtiendo. A ver, necesitamos estar en la calle, en el pueblo, no salir de vez en cuando, una vez al año. O sea, esa es la clave. Él está ahí, siempre, 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 en la calle, conociendo al pueblo. Era típico de Monseñor Romero agarrar un jeep, le ponía un parlante arriba y salir a predicar. Se tiraba una media hora, daba un discurso y luego decía, quien quiera confesarse, venga para acá, ¿ya? Y dentro de confesarse, pues conocía la vida del pueblo, qué pasaba, qué sufría, qué necesitaba, todas estas cuestiones que son claves para entender y luego tomar decisión qué hacer. Bueno. Hola, yo quisiera también comentar que la pobreza en nuestro país, en El Salvador, todavía sigue grande. Yo he ido allá por Jiquilisco, hoy que anduvimos repartiendo esas de las cajas que dio el gobierno. Entonces, en San Miguel vi lugares donde la gente dormía así en hamacas, ahí nadie tenía una cama, no tenían un sillón, ni siquiera sillas, eran purititas hamacas y en casitas de lámina y un montón de niños porque ahí quizás las mujeres no tenían como facilidad de la educación, no sé, pero la cosa es que la pobreza era horrible y
Yo pienso que Monseñor Romero pues vio a los pobres, los niños descalzos, y esos niños los he visto yo también y están ahí todavía invisibilizados. Felicito a lo que dice ahorita de que hay que salir la iglesia y no solo tocar la puerta y que ya hice la evangelización, o eso de las que está de moda, ¿verdad? Lo que siempre se hace, que salen a lo de la cosa esa que andan, que el Via Crucis, que una cosa en Navidad, pero queda hasta ahí y nadie sabe ni cómo se llama el hermano. Entonces, yo pienso que falta eso, ese carisma, esa entrega con el más pobre, de ver que en realidad son seres humanos y que tienen necesidad y que Dios está ahí y ellos necesitan más respuestas. Entonces, hace falta mucho trabajo y hay que seguir el ejemplo de Monseñor Romero, porque ese legado que nos ha dejado es para que construyamos un El Salvador mejor y no lo podemos lograr solos, sino que con la ayuda de Dios. Así que felicitarles por este bonito programa y pues gracias. Y ahí van a disculpar que yo igual hoy me siento un poquito mal de salud, pero aquí estoy escuchándolos. Bendiciones. Está bien. Ibis, Sí, buenas tardes. Aquí con un poquito de calor, ¿verdad? Y agradecida realmente por esta oportunidad. Quizás muchas veces nosotros no vemos el martirio, ese martirio consecutivo que llevó Monseñor Romero, ¿verdad? Hay muchas personas que cuando han escuchado hablar de Monseñor Romero dicen, es que él tuvo una muerte martirial, ¿verdad? Pero el hecho de concientizarnos que él vivió en un contexto donde le fue marcando su vida, su historia, su quehacer, su hacer, ¿verdad? Primero como sacerdote, como parte de una familia, pero como parte de un país también. Creo que eso es lo que nos hace a nosotros también entender que estuvo presto, con el oído atento también a las necesidades de la comunidad donde él estaba. El hecho de haber vivido en esa parte de San Miguel, ¿verdad? Que es cafetales tremendos, ¿verdad? Entonces, eso creo yo que él le concientizó, le humanizó, y esa visión también que tuvo, el hecho de pasar viviendo en Roma cuando hubo una guerra y otros sucesos que estaba explicando el hermano David, vea, creo que a veces eso lo hace a uno más consciente. ¿Qué debemos de ser? El hecho de actuar nosotros en nuestra vida, llevando como emblema también ese emblema de Monseñor Romero, ¿verdad? Ser la voz de los que no tienen voz, porque el hecho es de que sí existen todavía muchas necesidades, otras injusticias, ¿verdad? Otras causas por las que se debe de seguir luchando, y a razón del reino, porque no solamente son cosas pequeñas, o como decía el hermano David, ver más fuera de, no solamente lo de nosotros, lo de nuestro hogar, lo de nuestras cosas, sino que es ver el país completo, ver el mundo, tantas cosas que se han pasado en estos años y que a pesar, ¿verdad?, de que se está viviendo tiempos difíciles, que ahora es cuestionable, ¿verdad? Cuánto servimos en la iglesia, cuánto damos en la iglesia, cuánto hacemos en la iglesia, es cuánto llegamos al que lo necesita, porque Monseñor Romero llegó al que lo necesitaba. Entonces, cuestionarnos nosotros, cuánto hemos llegado ahora nosotros, con un testimonio como el de Monseñor Romero, que nosotros decimos somos, bueno, mi sobrino, tengo uno más que el otro, pero ese es romeriano. Entonces, pero ¿cuánto llegamos? ¿Cuánto el testimonio de Monseñor Romero ha arrastrado en nuestra vida para que nuestra vida realmente cambie y que cambie el entorno nuestro? Es solamente. gracias Ibis. Isabel, Así bien, sí, es solo como para ir como redondeando el mensaje, pues, o sea, el hecho del tema es
básicamente conocer a Monseñor Romero desde el fondo de la palabra que David nos está dando y el concientizarnos nosotros, como dice la hermana Ivy, cuánto yo he conocido y trabajado en la iglesia. Porque una cosa es decir y pensar que Monseñor Romero fue mártir, pero a la larga lo que nosotros debemos en sí quedar en nuestro interior, cuánto Monseñor Romero trabajó por la gente más necesitada, que a la fecha sigue siendo pobre. Hemos crecido en la ciudad, pero los alrededores, como decía la hermana ahí, han andado dando alimento, pero no tienen una cama. Tal vez básicamente son necesidades como que prioritarias para nosotros como seres humanos, pero ¿cuánto nosotros trabajamos en la pastoral social? ¿Cuánta evangelización nosotros hacemos en esos cantones donde nos hace falta ir y caminar y hacerle conciencia al gobierno de que necesitamos llegar a esos lugares donde la gente nos necesita y saber que Monseñor Romero caminó con la gente y se puso con la gente? Entonces, nosotros, ¿qué a la fecha tenemos que hacer? Seguir evangelizando y buscando esos lugares donde han quedado en el olvido, porque no se puede decir que los visitamos, porque eso es una falacia, decir sí yo lo hago y no lo hacemos en verdad. Entonces el hecho es de evangelizar y crecer dentro del caminar de Monseñor Romero. Solamente, pase bien. Bien, Eligia va a hablar. Hola, buenas Ah, tardes. Sí, aquí estamos con la hermana escuchando y nos parece una riqueza, ¿verdad? Estamos desde Ecuador escuchándole y de verdad que como salvadoreña, escuchar a Monseñor Romero y hablar de él es siempre una riqueza, una bendición. Y yo desconocía muchos datos de los que ha dado aquí el hermano David y me parece muy rico, ¿no? El ir descubriendo y sentir que él sigue siendo esa voz de los sin voz desde antes que supiéramos de este Monseñor Romero público, ¿no? Que se hizo, quizás más conocido desde esa etapa donde decimos que fue su amigo, donde se dio esa conversión con la muerte de Rutilio Grande. Saber cómo él desde sus inicios fue viviendo ese martirio diario y esas respuestas que fue dando ante las distintas realidades que vivió incluso en Usulután. Entonces es sentir que no era desde esta última etapa más conocida, sino desde mucho antes. Entonces ese ir viviendo el evangelio y ese ser esa voz de tantas personas que fueron siendo víctimas también de esta opresión que se ha vivido en el país, pues es un rico testimonio y de ese hombre que realmente vivió el evangelio, ¿no? Y que también junto con ese pueblo lo fue descubriendo y desde ahí fue siendo ese profeta. Gracias. gracias, Eligia. Yo también quiero unirme bueno, aprovechando la cámara. De verdad, es reconocer a Monseñor como desde el principio, ha sido un hombre de evangelio, un hombre que tuvo una visión en conjunto desde su propia vida, desde el pueblo y desde el caminar de la iglesia y desde su país. Entonces se nota que se sentaba a reflexionar el evangelio y desde ahí supo dar la respuesta a su pueblo, a su gente, a la iglesia y en sí, pues a ese llamado de Dios que fue fiel. Yo de verdad que siento un agradecimiento porque por este espacio y por todos los conocimientos que nos van dando. Muchas gracias. Gracias por su participación y vamos cerrando ya con David, que nos va a abordar esta última parte.
después de la muerte de Rutilio, entonces Monseñor Romero es el Monseñor Romero que hemos conocido, ¿no? Tiene que consultar al Papa. El primer Papa es Pablo VI en la época del 77, ya le lleva la fotografía de 2 mártires ya, y pues muy distinto va la forma como lo va a recibir Pablo VI que cómo lo va a recibir Juan Pablo II. Sin extenderme, no es lo mismo Pablo VI, que ha vivido la Segunda Guerra Mundial y la pobreza y los suburbios de Roma y todo eso como en su infancia, como seminarista, como maestro de universidad, que Juan Pablo II, que viene de Polonia, donde ha sido asediada y destruida por los comunistas, ¿no? Los rusos. O sea, él va a odiar al comunismo, Juan Pablo II. Por eso no logra entender a Monseñor Romero, que se está metiendo en problemas con el gobierno, ¿ya? Esa faceta hasta muy posterior. Ya me atrevería a decir que hasta que lo matan, porque eso sí le impresiona a Juan Pablo II, que lo han matado en el altar. Y eso le va a caer como un significado muy no de misterio, pero un significado muy profundo, ¿no? Evangélico. Lo matan en el altar. Y sabemos que solo 2 personas han sido asesinadas en el altar. Un padre de la iglesia y Monseñor Romero. Monseñor Romero entonces quiere ser fiel al concilio, a las conferencias de Medellín y Puebla, a las nuevas interpretaciones de Jesús de Nazaret. Y me detengo un poquito en este detalle. Nuevas interpretaciones de Jesús de Nazaret. Es que si no te pones a estudiar lo que los biblistas actualmente nos están diciendo, quién fue Jesús de Nazaret, por eso es que no entendés todos estos cambios que la iglesia ha dado. No entendés el concilio, no entendés a Medellín. Te vas por el lado de que son comunistas, te vas por el lado que están en contra del orden establecido, etcétera, ¿ya? Y muchos teólogos del posconcilio. El sufrimiento del pueblo también es clave, ¿no? El pueblo pobre, organizado, sufrido, la fidelidad al evangelio y la obediencia a Dios hacen de Monseñor Romero un mártir novedoso, ¿ya? Está por trabajarse. Hay un compañero, digo, compañero en tanto teología, ¿va? En Roma, que está terminando pues una tesis sobre el Monseñor Romero como el primer mártir del concilio, ¿ya? Y va a ser interesante, ¿no? Va a conseguir. Bueno, para mi tesis también pues he rastreado este concepto. Cuando hablamos de la iglesia de los pobres, no es un concepto que se inventa Medellín, es un concepto que ya está en la mente de Juan 23, cuando hace una, ¿cómo se llama? Un radiomensaje un mes antes de iniciar el concilio. Juan 23 dice propiamente necesitamos que la iglesia vuelva a los pobres, que sea de los pobres. Eso es lo que sueño en este concilio. Es decir, eso de estar al lado de los pobres es evangélico. No tiene nada que ver con los contextos propiamente malintencionados de los años 60, 70, 80 en América Latina. Monseñor Romero provocó controversia por una sencilla frase, la que acabamos de decir, la iglesia y los pobres. Dice esto: por eso la iglesia se predica desde los pobres y no nos avergonzamos nunca de decir la iglesia de los pobres, porque entre los pobres quiso poner Cristo su cátedra de redención, no porque sea malo el dinero, sino porque el dinero muchas veces convierte en esclavos a los hombres que idolatran las cosas de la tierra y se olvidan de Dios. Claro, esta posición, esta manera de entender el evangelio, pues le trae los problemas. Mira, Monseñor Romero dirige grupo terrorista, periódico La Opinión. Fue fantástico este periódico para difamar casi todos los días a Monseñor Romero. Terroristas involucran a Monseñor Romero. Están hablando de una masacre y que Monseñor Romero participó en la planeación de la masacre, etcétera. Hay amenazas de muerte constantemente, cartas, papeles, periódicos, hasta el colmo, ¿va? Harán exorcismo a Monseñor Romero.
¿ya? Donde dice mentes sospechosas manipulan a Monseñor Romero. Están hablando los jesuitas, ¿ya? Ignacio Yacuría, Martín Baró, todo el Segundo Monte, todas son las mentes sospechosas que manipulan la configuración de la pastoral de Monseñor Romero, ¿ya? Entonces piden los católicos de renombre de la época por su conversión, para que encuentre la conversión. ¿Cuál es la conversión? Que la iglesia siempre diga sí a las situaciones que la injusticia de los gobiernos o los grupos de poder están ocasionando en el pueblo. Eso es la conversión, ¿va? Para ellos. Y una faceta también, parte del martirio, es que él va a tener a enemigos de su propio colegio apostólico, episcopal. ¿Ya? Aquí tenemos una carta fechada del 13 de septiembre de 1979. Hay que tener el contexto, ¿va? El obispo de San Vicente de ese tiempo, Pedro Arnoldo Aparicio, se metieron unos campesinos a la catedral, les quebraron las bancas, pues se zurraron en la iglesia, la orinaron por todos lados, ya, llena de excremento. Pero claro, por la forma de ser del obispo. El obispo, un domingo posterior del hecho, ya, comienza y saca una homilía que la publica en el periódico. Yo me refiero a un pedazo de esa homilía. Todos nos hemos dado cuenta hoy el aumento de la criminalidad. Lo informamos los periódicos, lo informan los periódicos, la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda. Hemos visto los hechos cometidos, pero sepan y entiendan que la mitad, por lo menos, de las víctimas fueron matadas por los mismos grupos, como es el FPL, la Fuerza Popular de Liberación, un grupo armado del pueblo, porque tuvieron miedo de dar un paso atrás, porque tuvieron miedo de que lo fueran a descubrir. Podemos ver claramente que el padre Rutilio Grande fue víctima de esos mismos grupos, casi como diciendo que el padre Grande fue asesinado por ser guerrillero. Podemos ver claramente que el padre Rutilio fue víctima porque tuvieron miedo del padre Grande descubrir a los compañeros jesuitas que tramaban la insubordinación del gobierno, del campesinado contra el gobierno, ¿ya? Contra el Estado y contra la iglesia. El padre Navarro, que es otro de los sacerdotes asesinados en tiempos de Monseñor Romero, de la colonia Miramonte, fue eliminado por ellos. El padre Palacio también. El padre Macías fue víctima también de las mismas agrupaciones. No ha sido el gobierno. ¿Verdad? Como es interesante, como un obispo habla de ese modo. Pero algunos dicen, conocimos al guardia, lo vimos allí, mas cuando se trata de testificar, nadie sabe decir nada, lógicamente por miedo. Siento mucho en el alma decirles a todos ustedes que a varios de los sacerdotes de la diócesis no los podré salvar. No podré hacer nada por ellos, porque han tomado compromiso que no les permitiré volver, que no les permite volverse atrás. ¿Mm? Es decir, ¿cómo te puedes pensar un obispo que no defiende a sus sacerdotes? Un obispo que los está casi insinuando que el gobierno los mande a matar. ¿Ya? Ese talante de enemigo también tenía Monseñor Romero, sus propios hermanos de la conferencia episcopal. O sea, estaba siendo asediado por todo el mundo, hasta de los organismos de izquierda al final terminaron en contra de él, porque en poco derrocaron al general Romero en el 79 y comenzó la primera junta revolucionaria. Monseñor Romero dijo, tengamos esperanza, demos tiempo a ver qué sale, qué nos proponen. Con haber dicho eso, hasta las organizaciones de izquierda se pusieron en contra. ¿Ya? Monseñor Romero quería la unidad del pueblo, eso que casi nunca se habla, que al igual como Cristo, la verdadera paz llega cuando se hace justicia social. Es el primer requisito para formar la fraternidad, la solidaridad, el verdadero desarrollo de nuestros pueblos. Se necesita que todos tengamos la actitud de la pobreza evangélica, donde nos sintamos necesitados de Dios y donde la riqueza, el poder y la prepotencia se ordenen bajo la voluntad de Dios. Ahí tenemos los sacerdotes asesinados, son 6, ¿ya?
este beato ya, Rutilio Grande, y esperamos que en el camino estos demás hermanos también lo sean. ¿Ya? Una religión de misa dominical, pero de semana de injusticia no le gusta al Señor. Una religión de mucho rezo, pero de hipocresías en el corazón, no es cristiana. Una iglesia que se instalara solo para estar bien, para tener mucho dinero, mucha comodidad, pero que olvidara el reclamo de las injusticias, no sería la verdadera iglesia de nuestro divino Salvador. ¿Ya? No me detengo tanto, ¿va? Después les comparto esta presentación con todo gusto. Me alegro, hermanos, de que nuestra iglesia sea perseguida, precisamente por su opción preferencial por los pobres y por tratar de encarnarse en el interés de los pobres. Sería triste que en una patria donde se está asesinando tan horrorosamente, no contáramos entre las víctimas también a sacerdotes. Son el testimonio de una iglesia encarnada en los problemas del pueblo. Ahí están los últimos datos, ¿no?, de la vida. ¿Ya? Él muere celebrando en la Eucaristía, en el ofertorio, propiamente. Aquí tenemos después las hermanas Merinol, que son también otras hermanas que ya están en proceso, ¿ya?, de beatificación. Es el lugar, ¿no?, la capilla donde fue asesinado. Se ha tratado de conservar lo más posible el lugar, ¿ya? Periódicos de la época, impacto mundial de la muerte del arzobispo. Monseñor Romero es asesinado, 3 días de duelo, ¿ya? Y lo que quiero presentar acá es la canonización, ¿va? A ver, pero Monseñor Romero fue canonizado con Pablo VI. Y esto es evangélicamente significativo. Es el Papa que le dio fuerza, que lo animó y que le dio seguridad que lo que estaba haciendo era correcto. Pablo VI. Y termino con esto, ¿va? Una caricatura. Hay un caricaturista, ¿no? Se llama Otto, que dice acá, ¿no? Siempre viene acá con la esperanza de ver que algo cambie, ¿ya? Y luego para la canonización hizo ¿va? Solo espero que tanto sacrificio sirva para algo más que una canonización. Si somos fieles al pensamiento de Monseñor Romero, no tenemos que verlo como el santo al cual nos tenemos que hincar para pedirle. Y pedirle. No, no, no. Monseñor Romero tenemos que comenzar a conocerlo para saber continuar su testimonio, su proyecto de vida, el estilo de vida evangélico que siempre ha querido Jesús, pero por la historia y por las desganas y por el poco sacrificio que tenemos en nuestro interior, en nuestra humanidad propiamente, pues no nos permite, pero está siempre el dato. Gracias, David. Y pues bueno, tenemos ahora 45 minutos, quitando de los 10 de que compartimos. Hemos estado en esta formación, siempre que estamos con David en el tema de Romero, pues seguimos aprendiendo. Y ya bien él nos invita a estudiarlo, ¿verdad? Aquí en El Salvador, que se ha hecho el esfuerzo siempre de acercarse, pero hoy cada vez más hay diferentes tópicos de estudio, eso es bueno. Ya es oficial, entonces ya no hay persecución casi. Cuando Melvin y yo salíamos con postales de Romero, pues no era fácil mantenerlas o tenerlas en la casa en los años apenas 90, no tan lejos. Todos podíamos tener una postal de él, no era fácil, ¿verdad? Entonces, esta memoria nos desafía, esta memoria nos inspira y esperamos tenerlo próximamente. El 20 de abril tenemos formación, un tema de formación de la perspectiva franciscana, ¿verdad? Vamos a hacer un enfoque de San Antonio de Padua y de la perspectiva martirial y de los estigmas, porque es la línea que llevamos, ¿verdad? Los esperamos siempre a las 2 de la tarde, hora de El Salvador, en este mismo enlace.
¿verdad? Para que lo tengan en cuenta. Sería lo más cercano que tenemos de actividad como Escuela Cosmo, este próximo 20 de abril a las 2 de la tarde. Escuchamos un poema como parte del cierre, luego una oración. Escuchamos a Anselmo. Gracias, René. Bueno, compartirles también detalles muy interesantes en la celebración de esta memoria de Monseñor Romero, que también es terciario franciscano. Es un detalle muy importante para nuestra espiritualidad y la manera como él vive la espiritualidad franciscana. Padre de los pobres y oprimidos. De una homilía del 17 de febrero de 1980. Los pobres han mostrado a la iglesia el camino a seguir. La iglesia que no se une a los pobres para denunciar desde ahí las injusticias cometidas contra ellos, no es la verdadera iglesia de Jesucristo. Aquella tarde, las tinieblas acecharon, nombraron la misma sentencia. La muerte se reflejó inmediatamente y se asomó en tu corazón. Tu voz fue relámpago del ocaso, impulso evangélico insistente en espera de la consumación. Pastorear la iglesia perseguida, indescifrada, llamada y opción, en consagración total, ancladas en la realidad. Después de ver tanta sangre, la tierra abandonada, escombros sospechosos, perros que deambulan anunciando más muerte. Irrenunciable tarea del profeta, escuchar a Dios en los pobres y oprimidos, defendiendo incansablemente la justicia, cuerpos ensangrentados, rostros entre los jardines, en las calles, en los ríos, en las montañas, cotidianidad absurda, perpetuo sistema repleto de mal, interminable ceguera y olvido sobre viejos troncos invictos, tenaces perseguidores de cristianos, demonios incrustados en el día a día, galopando deseosos de sangre, que ya no encuentran refugio, devoradores que invaden la viña, huellas opresoras sin contratiempos, rutas sin cementerios clandestinos, manchadas de sangre inocente sobre la pura facticidad. Irreparables ayeres borbandeados dedicados a las tragedias. Piedras indisociables de la misma angular, indecible peregrinar. Éxodo derivado en la clandestinidad, adherido a la cruz ensangrentada. Clavos de fecundidad evangélica que rebasan las incontenibles fronteras. Eco de tus palabras creíbles que siguen abriendo caminos, finalizando masacres. Víctimas que siguen hablando, verdad siempre revelada, decálogo y lágrimas resquebrajadas. Mensaje de buena nueva incontenible, refugio y silencio, luz sapiencial para la marcha, protegida por el espacio celeste, innegable celo apostólico a favor de los empobrecidos y en contra del pecado de injusticia. Sobre el altar la sangre derramada de 17 sacerdotes y 5 religiosas, sangre del mismo pueblo convocado, el dolor de otras víctimas y el memorial irreducible del sentir con la iglesia. Verdadera fe en Jesucristo. María, Madre en horas inciertas,
cruz y sangre que apacienta, iglesia de los crucificados, martirologio siempre olvidado. Viva Monseñor Romero. Que viva. ¡Que viva! Recibimos la bendición que daba Santa Clara. Les bendigo en mi vida y después de mi muerte, como puedo y más de lo que puedo, con todas las bendiciones con las que el Padre de las Misericordias ha bendecido y bendecirá a sus hijos e hijas en el cielo y en la tierra, y con las que el Padre y la Madre espiritual han bendecido y bendecirán a sus hijos e hijas espirituales. Amén. El Amén. Señor esté siempre con ustedes Con sus y ojalá con- ustedes con tu estén espíritu. siempre con Él. Amén. 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 Agradecidos por este encuentro, ¿verdad? Que el Señor nos ha permitido y que hemos podido estar. Están invitados para el 20 de abril, anótenlo, a las 2 de la tarde en este mismo enlace. Y ahí nos vamos encontrando como la familia franciscana, queriendo pensar y sentir. Paz y bien a todos y a todas. Así bien, ¿no? Paz y bien. Así bien, Así bien, Muchas así gracias. bien. Bien. Abrazos, Así Miriam, hasta Bien, Argentina. Inés, un gusto. Un abrazo Argentina. grande. Bueno, Miriam, Chao, gracias. muchas gracias. Vemos, Gracias. Gil, René, bien, Fran. Selmo, David, pues, gracias. Gracias. Gracias, gracias. para todos. Chao, Gracias, abrazo. igualmente. Gracias, David, por todo, son muy bonitas. Gracias, Muy gracias a bueno, ustedes. David, muy bueno. Resurrección a todos. Muchas Gracias. gracias. Muchas Gracias. gracias. Así bien. Nos seguimos viendo. Chao, paz y bien. Chao.